El día de hoy vamos a ver un poco la continuación de lo que empezamos a hacer la semana pasada, que es ver la lista ligada. Vimos la parte como simple, la lista ligada simple, y por ahí les comenté que tiene como sus pequeñas desventajas. Al tener la lista ligada simplemente enlazada, guarda una referencia hacia el siguiente nodo. Vimos cómo insertar y eliminar al inicio, que es como muy simple, y no hicimos insertar al final ni eliminar al final, porque la lista ligada simple tiene esa desventaja, que eliminar al final e insertar al final no es muy eficiente. Entonces, la lista ligada doble va a tener esa ventaja de que podemos insertar de manera eficiente al inicio y al final, ¿ok? Entonces, esa va a ser como vamos a agregarle esas mejoras a la lista simplemente ligada para hacerla doblemente enlazada, ¿no? Ese va a ser el tema que vamos a ver hoy. Tenemos varios objetivos. Uno de ellos es, si recuerdan, la lista ligada funciona con nodos. Creamos un nodo como simple que guarda el dato que queremos almacenar y guarda la referencia al siguiente. Vamos a modificar ese nodo para que sea o que tenga doble enlace. Entonces va a tener el dato a almacenar, como lo menciona, como ya lo tenemos ahí almacenado, que lo pensamos hacer con enteros. Tiene su referencia el siguiente, que también ya lo tiene porque es una lista ligada simple, pero para hacerlo doblemente enlazado, doblemente ligada, necesitamos un puntero, una referencia hacia su nodo anterior. Entonces, ahora los nodos van a poder viajar, por así decirlo, hacia el siguiente nodo y también de reversa, por así decirlo, hacia los nodos que estén hacia atrás. Ya que tengamos eso, pues vamos a implementar la lista ligada doble, que prácticamente este TDA pues va a tener sus propias funciones para manipular nodos con doble enlace. Como va a tener nodos con doble enlace, nuestra lista ligada doble va a tener ahora como dos anclas. Recuerden, la lista ligada simple tenía una ancla que la llamamos raíz, que es donde comienzan a meterse los nodos. Ahora esta lista ligada doble va a tener dos anclas, una que va a apuntar hacia el inicio de la lista y otra ancla que va a apuntar hacia el final de la lista. Con estas dos anclas podemos tanto insertar e eliminar al inicio como eliminar y agregar al final. ¿Ok? Entonces estas anclas les vamos a llamar inicio y fin. Entonces vamos a implementar ahora sí los métodos para insertar al final e eliminar al final. Ya que completemos esos métodos o funciones para nuestra lista ligada doble, vamos a transformarla para que pueda almacenar ahora punteros de la selección que tenemos. Si recuerdan, en el proyecto que empezamos a hacer aquí del Mundial, hasta ahora tenemos únicamente lista de jugadores en un arreglo dinámico. Creamos la estructura selección que tiene una lista de jugadores. Ahora lo que sigue es crear una lista de selecciones y la lista de selecciones la vamos a hacer utilizando la lista ligada doble que vamos a implementar ahorita, ¿no? Al día de hoy. Ya que queremos esa pues lista de selecciones, vamos a crearnos ahora un menú para manipular esa lista de selecciones con el objetivo de poder crear o insertarle o eliminarle alguna selección. Recuerden, cada selección tiene nombre y tiene su lista de jugadores. Entonces vamos con esta lista de nodos dobles, vamos a crear una lista de selecciones. Ya que tengamos como esa manipulación con ese menú, que probemos que sí funciona, que se elimina, que se inserta, que sí muestra, vamos a hacer una función buscar con el objetivo de que el usuario escriba el nombre de una selección y esa función reciba ese nombre y busque en esa lista. El buscar sería una búsqueda totalmente lineal, que sería buscar desde el nodo inicial hasta el nodo final, y la selección que coincida con ese nombre, retornársela al menú o al usuario para que pueda manipularla. Como son punteros, lo que va a estar guardando nuestra lista
lo que nos regresa es realmente la selección que está guardada en ese nodo y podemos invocar al menú de jugadores para agregarle jugadores a esa selección que tenemos creada o que está guardada en ese nodo dentro de esa lista doblemente enlazada. Todo esto con el objetivo de que ahora les dejo la segunda entrega de su proyecto para que creen una lista de civilizaciones. Entonces, hasta este punto, la primera parte del proyecto es crear una lista de aldeanos. Esa lista de aldeanos le pertenece a una civilización. Ahora, después de que veamos esto, van a tener una lista de civilizaciones y cada civilización va a tener sus propios aldeanos, ¿no? Entonces ahora se podría decir, si lo vemos más con lo que hemos visto, con los conceptos que hemos visto, vamos a tener una lista de listas. ¿Okay? Una lista de jugadores y esa lista de jugadores está en una lista de civilizaciones. O en el caso del mundial, bueno, ya lo dije, jugadores con una lista de selección y en el caso de su proyecto es una lista de aldeanos dentro de una lista de civilizaciones. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Al final, los que tengan el avance de su proyecto, igual pues lo revisamos y ya nos ponemos de acuerdo al final de la clase. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas con lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy? Okay. Entonces, para recordar un poco de lo que hicimos la clase pasada, con los gráficos que ahí me ponía yo a dibujar, está la lista ligada, que es una estructura que está ahí, que contiene una raíz y tiene un contador de nodos, como para saber cuántos nodos tenemos guardados, ¿no? Cada nodo, si recuerdan, tiene el dato que guarda, lo hicimos para hacerlo más simple, que guarda enteros, ¿no? Y su campo referencia que apunta hacia el siguiente nodo. El último nodo sabemos que siempre va a apuntar a null. Eso nos indica que es el fin de la lista, ¿no? Ahora, en la lista doble, voy a copiar esto como para tenerlo como referencia, los nodos van a tener pues otro enlace. Los hago más grande. Y voy a desenlazarlos nada más para mostrarles que ahora este nodo pues va a tener ahora otro campo. No se lo puedo estirar. Otro campo en el cual va a tener otro enlace. Otro enlace a su nodo anterior. Supongamos que, déjenme muevo estos para acá, que vamos a enlazar nodos. Entonces creamos este nodo que tiene el dato 5. Al inicio, cuando se crea el nodo, ambos referencias apuntan a nulo. Hasta que los enlacemos, o hasta que creemos las funciones para enlazar, pues vamos a modificarlo un poco, ¿no? Y es un poco, me refiero a que vamos a utilizar la lista ligada que ya tenemos. Vamos a copiar como el punto H y después vamos a modificarle tanto los nombres de las estructuras como los nombres de las funciones y después agregarle a las funciones lo que sea necesario para que funcione con la lista doble, ¿no? Entonces, esta lista ligada se va a llamar lista ligada doble y va a tener ya dos anclas, como les había comentado, ¿no? Va a seguir teniendo el contador de cuántos nodos tenemos y va a tener dos nodos que van a apuntar a un nodo doble. Le pongo esa palabra como para distinguirlo del nodo simple que ya tenemos. No le voy a llamar raíz, sino que le voy a llamar que este nodo o este puntero va a guardar la dirección del primer nodo. El segundo puntero, la segunda ancla, le voy a llamar final,
que es el que va a guardar la referencia hacia el último nodo de mi lista, ¿no? La cantidad, obviamente, pues comenzaría en 0. Hasta ahí sería como mi estructura inicial, que se encargaría de enlazar los nodos de inicio y final. Estos nodos, o más bien este nodo, lo voy a hacer un poco más grande, con la intención de que ya sean nodos dobles. Okay. Le pongo otro acá. Y voy a hacer aquí como una pequeña corrida de cómo se insertaría. Pues voy a separar como para que no nos metan un poco de ruido. Y la lista ahí por ahora se puede decir que está vacía, ¿no? Ya sabemos que la lista está vacía cuando cantidad es igual a 0 o las anclas apuntan a nulo. Esa es como mi idea de que la lista ligada doble está vacía, ¿no? Para insertar un nuevo nodo, pues habrá que crearlo, que es este de aquí, que ya sabemos cómo crearlo, como lo hicimos la clase pasada, ¿no? Creamos el nodo y como es un nodo inicial, eso quiere decir que vamos a insertar un primer nodo. Lo voy a poner aquí abajo. Inicio, tanto inicio, la ancla inicio apunta a ese nodo como el ancla final apunta a ese nodo. Ambos referencias de ese nodo apuntarían a nulo. Eso quiere decir que solamente tengo un nodo. Que ese mismo nodo es tanto no mi nodo inicial como mi nodo final. ¿Okay? Ese es como un caso base. Cuando está mi lista vacía y inserto el primer nodo, tengo que apuntar tanto inicio como final a ese nodo. Por default, cuando creamos nuestro nodo, ambos referencias, tanto siguiente como el anterior, apuntan a nulo. Vamos a insertar otro al inicio. Voy a insertar este que tiene el dato 100. Entonces me lo traigo por acá porque lo voy a enlazar. Insertar el inicio es insertar donde está el nodo 5. ¿Qué tengo que hacer? Pues que este nodo inicial va a apuntar ahora a ese nuevo nodo. Entonces ya no apuntaría a nulo, sino apuntaría hacia ese nuevo nodo. El nuevo nodo, que tiene el valor de 100, apuntaría hacia el anterior, que en este caso es el nodo inicial. Ya que se hizo como ese pequeño enlace, el nodo inicio, si observan, todavía sigue apuntando a mi nodo inicial. Lo que vamos a hacer es que desapunte a ese nodo inicial y apunte ahora hacia ese nuevo nodo. Y si vemos ahora el nodo inicio, comienza aquí, donde está el 100, y este 100 en su campo siguiente, no, de hecho ya me hice bolas aquí, y ya inserté este sería el último nodo, entonces este no es su campo anterior, su campo siguiente, que es el que tenemos aquí a la derecha, apunta hacia ese nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, desde este nuevo nodo inicial puedo saltar al que era previamente el inicio. Y este inicio se convirtió después en mi nodo final, porque es el que está apuntando a nulo. ¿Qué pasa ahora si quiero insertar otro nodo? Este es el que está acá. Pero al final, en este caso, me tengo que ir. ¿Quién apunta o quién está apuntando mi nodo final? De hecho, esto está acá, inicio, y final es el de acá. Mi nodo final es este. Entonces, mi nodo final va a apuntar hacia ese nuevo nodo, ya no va a apuntar a nulo. Apunta hacia ese nuevo nodo. En su campo anterior, que es este de acá, apunta
al nodo final. Y una vez ya enlazado a ese nuevo nodo, mi nodo final apuntaría hacia ese nuevo nodo. ¿Okay? Entonces, de esa manera tan simple podemos insertar el final. Si fuese una lista simple, con un solo enlace, tendríamos que movernos, recorrer esa n cantidad de nodos para insertar al final. Entonces, la ventaja de la lista doble es que tiene ese puntero o esa ancla hacia el final para poder, de manera simple, se puede decir que en tiempo constante, que no me toma un ciclo recorrerme, puedo insertar un elemento al final, ¿no? Entonces, teniendo esta idea, pues vamos a empezar a modificar nuestra lista para validar todas estas nuevas cosas, teniendo en cuenta que ya tenemos dos anclas, ¿no? Obviamente la cantidad, cada vez que agreguemos uno, pues la vamos a tener que incrementar. Aquí quedó un poco medio raro el gráfico por todos estos enlaces o todas estas flechas. Nada más recordarles que los nodos están en direcciones aleatorias. No es como el arreglo que están de manera contigua, ¿no? Entonces, voy a crear un nuevo proyecto donde vamos a empezar a implementar la lista ligada doble, pero me voy a copiar la lista ligada simple que ya tenemos para en esa empezar a modificar o agregarle las nuevas características, por así decirlo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta pequeña introducción gráfica de lo que vamos a hacer? Voy a abrir o voy a empezar a crear un nuevo proyecto. Entonces, documentos. Está todo. La lista ligada doble. Le pongo espacios. Que sea más claro. Ese es el nombre de mi carpeta y obviamente el proyecto, ¿no? Me voy a meter ahí. Está ligada doble. Y abro el code. No hay nada todavía. Entonces, aquí en este proyecto, le voy a copiar el proyecto de la semana pasada. El puro, creo que en el puro punto H lo vamos a poder hacer. Entonces, de 7 a 11, lista ligada. Punto H. De hecho, también el main podrá para no crearlo como ya lo teníamos y reutilizarlo, ¿no? Está la lista ligada que comenzamos o hicimos la clase pasada, ¿no? Entonces, antes de modificar el punto H, si recuerdan, aquí está la clase nodo, la estructura nodo, perdón, la cual contiene una referencia a su siguiente. Es una de las cosas que vamos a modificar. Entonces, este nodo va a ser el nodo doble y obviamente tiene sus funciones para inicializar, la cual crea el nodo o crea con memoria dinámica. Luego la estructura lista ligada y tiene la raíz y tiene la cantidad, ¿no? Y le pusimos o creamos un tipo de dato o redefinimos el tipo de dato para que se llame lista ligada. En este caso ya se va a llamar lista ligada doble. Y todas sus funciones que son para manipular pues esa lista ligada que teníamos hasta ese momento, ¿no? Que son pues insertar, la vacía, eliminar inicio y liberar esa lista ligada. Obviamente, la lista ligada simple no hicimos insertar al final ni eliminar al final porque no es como eficiente, ¿no? Entonces, a este punto H lo voy a renombrar para que sea lista ligada doble, punto H.
y voy a empezar a modificar. Entonces, este nodo se va a llamar nodo doble, por el nodo. Entonces aquí pues ya va a ser doble. Y aquí también. ¿Qué necesita el nodo doble? Pues necesita una referencia que sea hacia el anterior. Entonces ya mi nodo doble está creado, por ahora va a seguir guardando enteros para solamente hacer las pruebas simples. Y redefinimos el nodo de la estructura nodo doble, creamos un nodo que se llame doble también, ¿no? Pero aquí lo que quiero hacer es utilizar una de las características del editor. En vez de yo estar escribiendo manualmente línea por línea, tiene una opción de redefinir. Si me sale aquí, rename symbol, vamos a ver si funciona. Que donde exista nodo, lo cambie a nodo doble. Y me sugiere los posibles cambios, ¿no? Que están en esta parte, ¿no? Supongo que en todos los va a cambiar, le voy a dar a aplicar. De hecho, hasta este puts también lo voy a seleccionar y voy a dar a aplicar, ¿no? Entonces, observaron, los cambio todos, ¿no? Ya me regreso un nodo doble, se crea un nodo doble, malo hace el nodo doble. La lista ligada que vamos a modificar ya va a tener un nodo doble, que en este caso todavía sigue llamando raíz. Pero aquí lo que me importa por ahora es que la estructura nodo doble la redefinimos a que se llame nodo doble y podemos ver que aquí el puts que seleccione también ya me indica que va a imprimir ese mensaje para el nodo doble, ¿no? Ya que está esa parte como redefinida, si lo queremos ver, vamos a pasarnos a la lista ligada. Esta lista ligada ahora se va a llamar lista ligada doble. Por ende, esta estructura se va a llamar lista ligada doble. La estructura, el nombre de la estructura. Vamos a hacer unas modificaciones. Ya no se va a llamar raíz, sino se va a llamar inicio. Y no va a tener únicamente una sola ancla. Va a tener otra ancla que se va a llamar final. ¿Qué desventaja tiene? Ahorita que estamos aquí viendo las cantidades de memoria que requiere, pues ahora va a requerir otros 8 bytes más por el otro puntero o la otra ancla. ¿Ok? Y la cantidad pues va a ser siguiendo lo mismo, ¿no? Nuestro contador. Si observamos después, todo lo que está con referencia a la lista ligada. Y voy a hacer lo mismo, voy a renombrar el símbolo como aparece en la opción para que en esta redefinición de la lista doble sea lista ligada doble. Entonces, si selecciono todo esto, algo le di clic ahí, creo que mi mouse da doble clic en algo. Sí, no pasa. Ya está choqueando. ¿Cierto? A ver. Sí, me está dando clic ahí en Find. Está. Le voy a dar otra vez en Rename Symbol, ¿no? Igual creo que podrá funcionar en Change All Occurrences, que es cambiar todas las donde se encuentra esa palabra, pero me podrá cambiar otras cosas que no quisiera, ¿no? En Rename Symbol únicamente lo que haces es buscar donde se definen variables o donde se están utilizando en argumentos o lo que me retorna las funciones, ¿no? Entonces le voy a dar en Rename Symbol y este no se va a llamar lista ligada, sino se va a llamar lista ligada doble. Le voy a dar Enter y me va a sugerir los cambios. Todos estos cambios, que es donde estamos utilizando la lista ligada o la palabra lista ligada. De hecho, otra vez en los puts, sale que donde esté lista ligada, de hecho sale como tachado, no sé si lo alcancen a ver, me lo sugiere que lo cambie. Le voy a decir que todos los puts
también los cambie, porque ya estamos en el contexto de la lista ligada doble. Aquí está otro pux. En el main también está, pero ahorita en el main lo vamos a hacer como más a patín, por así decirlo, porque son pocas líneas, ¿no? Le voy a dar a aplicar y ya debió de haber cambiado donde existía lista ligada a lista ligada doble, ¿no? Pero habrá, obviamente, sus modificaciones. Aquí ya me está mostrando un error, donde me dice que lista ligada ya no tiene raíz, sino lo que tiene es inicio y final. Entonces ya con estas modificaciones vamos a empezar a modificar cada función en específico para que se adapte la lista ligada que teníamos a la lista ligada doble. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Va, entonces, vamos a comenzar ahora sí a implementar la lista ligada doble teniendo como base las funciones de la lista ligada simple que ya hicimos pues previamente, ¿no? Aquí lista ligada, vamos a ir línea por línea, ¿no? Esta lista ligada -init, pues ahora se va a tener que llamar lista ligada doble, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner el doble. Ya los demás están modificados. Y este nombre de mi variable, pues obviamente también se va a llamar doble como para diferenciar de que estamos trabajando en una lista ligada doble, ¿no? Aquí puedo hacer lo mismo. En este contexto puedo renombrar. Está pasando lo mismo. Renombrar el símbolo. Entonces, lista ligada va a ser doble en este caso, ¿no? Y me va a cambiar pues la gran mayoría. De hecho, me sugiere hasta cambiar todos los que estoy acá recibiendo, ¿no? Le voy a dar, a ver qué pasa, no pasa que los elimine, pero esto me ahorraría tiempo para estar volviendo otra vez a crear cada función, ¿no? Entonces hago uso mejor del editor y me dedico simplemente a programar en vez de estar ahí codificando, ¿no? Voy a dar a aplicar. Y ahora sí, me cambió el nombre de mi variable y las cambio lo más seguro en todo lo demás, ¿no? Entonces ya para tener en referencia de que estamos en el contexto de una lista ligada doble. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Dejen ocultar el minimapa que aparece aquí. Y el init, si recuerden, el init lo que hace es crearnos una lista ligada doble. Le pide con malloc que reserve memoria para crear una lista ligada doble, como aparece ahí. Y validamos. Si es nulo, imprime este mensaje. Entonces ya lista ligada doble es como el contexto en el que estamos y nos muestra el error o imprime el error, ¿no? Y retornamos nulo. ¿Por qué retornamos nulo? Porque estamos retornando un puntero. Si no es el caso, quiere decir que sí se creó memoria dinámica, sí tiene una dirección. Entonces, al crearse una dirección, la lista ligada doble en su ancla inicio apunta a nulo y obviamente esa lista ligada doble en su ancla final va a apuntar también a nulo. En su campo cantidad o en su atributo cantidad también va a ser igual a nulo o a cero, porque es un contador, ¿no? Al final retornamos el puntero, la dirección que contiene la variable lista ligada doble, la cual fue inicializada con estas tres líneas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Voy a regresar como para irlo haciendo paso a paso. Voy a copiar todo esto y me voy a mover un poco hacia abajo. Lo que estamos haciendo es que estamos creando como esta estructura. Este va a ser 0. Tanto inicio como final van a apuntar a nulo. Ahí está. Eso es lo que está haciendo nuestro init, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Qué otra función tenemos? Una función para insertar al inicio. ¿Qué hace esta función? Pues recibe
una referencia hacia una lista ligada doble y el dato que se quiere insertar. Primer validación. Si esa lista ligada o esa referencia es nula, quiere decir que no tiene memoria y no podemos insertar en una lista ligada que no tiene memoria. ¿Qué sigue? Pues que hay que crear un nodo nuevo. Y se fijan, ya es un nodo doble. Y ese nodo doble recibe como parámetro el dato que se va a crear. Entonces, es como crear el dibujo. De hecho, me muevo mejor hacia la derecha, como para irlos haciendo, insertándolos hacia ese lado, ¿no? Entonces, un rectángulo, que va a ser nuestro nuevo nodo. Le voy a poner 2 líneas para indicar que tiene 2 referencias. Aquí va a estar el dato que se va a guardar. Y ambos apuntan a nulo al inicio. Voy a poner que aquí apunte también a nulo. Y este también apunta a nulo. Eso es lo que va a hacer esa línea de código. Tal vez la línea 60. Crea ese nodo, crea ese rectángulo en memoria con esa información y sus 2 referencias, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vimos ahorita que les puse el ejemplo? Si la lista ligada está vacía, tengo que enlazar los 2 nodos, tanto inicio como fin, a ese nuevo nodo. Entonces, esa es como mi primer validación. Necesito saber si está vacía para hacer esa validación, ¿no? En este caso, perdón, que si está vacía, lo que hay que hacer es que ya no, la lista ligada doble ya no va a apuntar a nulo, sino este va a apuntar hacia ese nuevo dato y el final también. El dato o el nuevo nodo sigue apuntando a nulo. Aquí no debería haberlo eliminado. Entonces, ese único nodo me indica que es el inicio y el fin de mi lista porque ambos referencias apuntan a nulo, ¿no? Me regreso al código y necesitamos aquí validar. Ya tenemos una función que nos dice si está vacía. Observan, aquí está. Nada más que esta función es lista ligada doble vacía. Recibe una lista ligada doble, ya está modificado y validamos. Si es nulo, quiere decir que esa lista ligada doble no tiene memoria y terminamos la ejecución, ¿no? Aquí sí terminamos la ejecución porque no puedo retornar un booleano, porque el booleano me indica si está vacía o si no está vacía, ¿no? Entonces, en el return es donde validamos si la cantidad es igual a 0, quiere decir que está vacío. Entonces, me regreso acá a insertar inicio, y aquí se me olvidó colocarle el doble, porque ya es una función para la lista ligada doble. Está mi nuevo nodo. Entonces, sí, voy a poner vacía, así me lo completa. Si la lista ligada doble está vacía, vamos a hacer algo, ¿no? Que es enlazar el nodo inicio y el nodo fin a ese nuevo nodo e incrementar obviamente el contador, ¿no? Entonces, lista ligada doble en su ancla inicio, aquí me comí una i, va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Y lista ligada doble en su ancla final va a apuntar también hacia ese nuevo nodo. Después, como se insertó, la cantidad la vamos a incrementar. Bueno, aquí creo que se me olvidó hacer algo, que en el nuevo nodo, en esta función, se me olvidó también cambiar sus nombres de sus funciones. Este es nodo doble, y al momento de crear el nodo doble, aquí sigue todavía manteniendo el campo siguiente. Entonces, en su campo anterior, va a apuntar también a nulo. Voy a ver cómo está la de free. No sé si la tenemos aquí. No, no está.
No está, pero igual al final lo podemos hacer porque creo que, acordándome un poco, lo liberamos como sin ninguna función, lo hacíamos más manualmente, ¿no? Entonces, voy a regresar otra vez por acá. Al insertar el inicio, y obviamente esta función cambió de nombre, nodo doble. Entonces, este es como el caso cuando la lista está vacía, ¿no? Si no está vacía, vamos a hacer como lo que siempre haría, ¿ok? Que es como los casos más, el caso más común, insertar al inicio. Me voy a regresar a la gráfica que está acá y voy a crear otro nodo para simular lo que vamos a programar ahorita, ¿no? Entonces, voy a crear otro nodo, si no lo creamos todavía más enredoso. Y sabemos que ambos nodos o ambas referencias apuntan a nulo. Y aquí obviamente está mi otro dato que vamos a almacenar. Como no está vacía, tengo que enlazar primero mis nodos. Entonces, este nuevo nodo se va a enlazar hacia donde está apuntando inicio. ¿Dónde apunta inicio? Está apuntando hacia ese nodo que está ahí, ¿no? Entonces, nodo en su campo siguiente va a apuntar a ese nuevo nodo. Ya que apuntó a ese nuevo nodo, el nodo inicio, que es este, en su campo anterior que apunta al nulo, y ahora va a apuntar ahora al nuevo nodo que queremos insertar. Aquí por este nulo. Una vez que ya están enlazados esos nodos, mi ancla inicio apunta o apuntaría hacia ese nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, hay que programar eso. Hicimos 3 pasos, ¿no? En lanzar el nuevo nodo con donde apunta inicio. Donde apunta inicio, hay que enlazarlo al nuevo nodo. Y al final, donde está apuntando inicio, hay que moverlo o apuntarlo hacia ese nuevo nodo. ¿Va? Entonces, el nuevo nodo apuntaría en su campo siguiente, apunta hacia donde apunta el inicio. Entonces va a apuntar hacia el inicio. Luego, el inicio, que es un nodo, en su campo anterior, va a apuntar al nuevo nodo. Ese es el segundo paso. Ahí en esas 2 líneas estamos diciendo que se están enlazando los nodos. Una vez enlazados los nodos, lo que vamos a hacer es que lista ligada doble en su campo inicio va a apuntar hacia nuestro nuevo nodo, que fue el tercer paso, ¿no? El tercer enlace. Ya que se hizo todo eso, ahora sí, lista doble punto cantidad incrementa, ¿no? Voy a quitar esto de acá y ya lo tenemos ahí, ¿no? Puede ser que haya código repetido, pero si está vacía, va a ajustar esto y vamos a retornar true para que aquí truene la ejecución. Si no es el caso, pues siempre va a terminar haciendo esta parte. Ese es como lo que siempre va a estar haciendo. Estos 3 pasos que hicimos tanto en el gráfico como están aquí en el código representado, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Bueno, pasemos a el siguiente. De hecho, desde aquí ya podríamos empezar como a probar. Entonces, voy a modificar el mostrar para hacer esas pruebas, para saber si está realmente insertando al inicio. Entonces, lista ligada, este es para la función doble. Nuestro mostrar recibe una lista ligada y obviamente validamos. Si apunta nulo, de hecho aquí lo voy a modificar para que sea doble. Déjenme ver si acá también se llama doble. Y voy a modificar este.
lista ligada doble. Está, ya se ha modificado, ¿no? Nuestra validación sí es nula, ya sabemos que imprime mensaje y termina la ejecución. Si no es el caso, imprime la capacidad de la lista ligada doble, que es la capacidad, la cantidad de nodos, perdón, ¿no? Imprime la cantidad de nodos y lo que hace es viajar por todos los nodos desde, en este caso, cuando era la lista ligada, simple, era la raíz, pero ahora vamos a comenzar desde el inicio. Con esta idea de que ya tenemos dos nodos, tanto inicio como final, podemos imprimir la lista en reversa. Quiere decir que podemos comenzar desde el final y terminar al inicio, ¿no? Es otra de las como curiosidades, si lo queremos ver de esa manera, que podemos viajar hacia ambas direcciones utilizando nodos con punteros dobles, ¿no? Entonces, mi nodo temporal, que es el que va a estar moviéndose por cada nodo, como va a comenzar en inicio, ¿no? Y va a haber un while, ya habíamos visto, mientras ese nodo temporal sea diferente de nulo, quiere decir que estoy en un dato que existe. Cuando ya es nulo es que ya llegué al final de mi lista, en este caso. ¿Qué hacíamos? Pues imprimíamos el valor del dato, que en este caso es un entero. Y nuestro incremento es pasar al siguiente nodo. En su campo siguiente, movernos hacia ese nodo, ¿no? Por medio de punteros. Al final lo que hacíamos es imprimir la palabra null como para hacer referencia que ya fue el final de la lista, ¿no? Y retornamos true en este caso, ¿no? Aquí está la lista ligada doble vacía y todo esto de acá por ahora lo voy a comentar para que ahorita que compile no me genere ahí algún error que pudiera estar por ahí, ¿no? Ok, entonces me voy a ir al main, que es el main previo que ya teníamos. Aquí en este contexto del proyecto no existe lista ligada, sino existe lista ligada doble. Y todos estos de aquí ya son lista ligada doble, ¿no? Entonces, este es lista ligada doble. Voy a utilizar esta función de multicursor para escribir varias veces la palabra doble, ¿no? Entonces, creamos esa lista ligada doble. Y aquí también mi variable se llama lista ligada doble. Y son los mismos datos, ¿no? De hecho, la función también cambia. Se llama lista ligada doble. Y estas pruebas del eliminar las voy a comentar, porque todavía no hacemos esa parte, ¿no? Porque es hasta aquí nada más. A ver, comento con esta parte mejor. Listo. El mostrar se llama lista ligada doble y mi variable también se llama lista ligada doble. Entonces, con multicursor hago esa parte, ¿no? Entonces, ahí está. Línea 1, creamos una instancia, una variable para manipular una lista ligada doble y después insertamos al inicio el 10, después el 5 y después el 1. ¿Ok? Y después aplicamos el mostrar. Voy a compilar aquí de manera rápida, como para ver si no hay ningún error antes de ponernos a debuguear. Entonces, main.c-o main. Ok. Ahí les voy a las warnings de que no existe, lista ligada doble vacía. Okay, déjenme revisar qué son esos warnings. Línea 62. Es aquí, lista ligada doble vacía. Creo que a la lista ligada vacía va antes, porque necesita conocerla, ¿no? Entonces, esta la voy a cortar y la voy a pegar antes de lista ligada doble insertar al inicio. Vuelvo a compilar y ya, era el único error que teníamos.
Muy bien, entonces voy a debuguear para mostrarles qué es lo que está pasando en cada momento, ¿no? Prácticamente lo que va a pasar es lo que hicimos en los dibujos, ¿no? Déjenme ver si ahí está. Pantalla completa para tener más espacio. Ahí está. La primera línea 7 o la línea 7 lo que hace o hacemos es reservar memoria para crear la lista ligada a doble. Al inicio, pues todavía no se ejecuta esa línea, como ya lo hemos visto. Por eso es que tenemos aquí el valor de nulo, ¿no? El valor de cero. Le voy a dar siguiente y ya debió de haberle generado memoria, por eso es que ya nos aparece una dirección aquí, ¿no? Si abro la lista ligada a doble, sabemos que ya tiene dos anclas, tanto inicio como final y cantidad, que es nuestro contador de nodos. Ambas anclas apuntan a nulo porque todavía no le hemos agregado o insertado algún nodo. El insertar viene aquí en la línea 9. Le voy a dar siguiente y vemos que ya tienen direcciones. Y si ven a detalle, es la misma dirección. Eso quiere decir que entró a la validación de que si está vacía, tanto la ancla inicio como la final apuntan al mismo nodo. Si abro inicio, pues ahí va a estar el nodo con el valor de 10, y si vemos en sus campos siguiente y anterior, apuntan a 0, que es lo que gráficamente les mostré que apunta, ¿no? Final obviamente va a apuntar al mismo nodo que está ahí, ¿no? Recuerden, son punteros, apuntan a la misma dirección de memoria, no es que esté el nodo repetido, ¿va? Es por eso las ventajas de utilizar nodos en este caso, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a correr la siguiente línea, el segundo insertar, que ya sería el caso, pues, más común, que es insertar al inicio, ¿no? Le voy a dar siguiente y obviamente la dirección inicial cambió porque ahí metimos un nuevo nodo. Déjenme ver qué valor le pusimos, creo que es el de 5. Ajá, es el valor de 5. Entonces, si me regreso al gráfico, aquí está el valor de 5, dato es igual a 5, y acá el dato es igual, creo que es 10, ¿no? La cantidad, obviamente, debe de ser 2, porque ya tenemos dos nodos. Entonces, desde el primer nodo que tenemos aquí, podemos saltar al siguiente nodo. Y de este nodo ya no tiene siguiente porque estamos viendo que apunta a nulo. Pero si nos vamos desde el final, que es el dato que tiene el 10, podemos irnos en reversa, que es lo que les comentaba. ¿Quién apunta a su dato anterior? Es el dato que tiene el 5. Y el 5, en este caso, en su campo anterior, está apuntando a nulo. Y hay que decir que si voy de reversa, el primer nodo apunta a nulo y es el fin de mi lista, tomando en cuenta que comencé desde el final hacia el inicio, ¿no? Entonces, viéndolo desde aquí, desde inicio está el nodo 5 y puedo pasar al siguiente, que es el del nodo 10. Y si observan en su campo siguiente, está apuntando a 0. Pero desde este mismo nodo puedo pasar al anterior, que es el 5. Si observan, aquí está el 5, que es el 5 que está acá previamente, ¿no? Y desde este 5, si le doy anterior, o si vemos el anterior, apunta a nulo, que es el fin de la lista, tomando en cuenta que comenzamos desde el final, ¿no? Voy a cerrar inicio y me voy a ir hasta el final. Al final está el nodo 10. En su campo siguiente apunta a nulo porque es el fin de la lista, es el último nodo. Pero en su campo anterior, puedo irme de reversa y ver el campo anterior, que es 5. 5 está al inicio y obviamente en su campo siguiente va a estar el 10, ¿no? Entonces me puedo regresar otra vez hacia el otro extremo, por así decirlo, ¿no? Vamos a insertar ahora el otro valor que creo que es 1. Voy a dar siguiente. Voy a abrirle un poco más acá para que vean que la que va a cambiar es inicio. Cambio la dirección de inicio porque ahora al inicio está el nodo 1.
Entonces, desde el nodo 1, puedo irme al siguiente nodo, que es el nodo 5, y desde el siguiente puedo irme al nodo 10. Y ya desde ahí es mi nodo final. Pero también de reversa, desde el final, que es el nodo 10, puedo irme al anterior para ver el nodo 5, y desde el nodo 5 puedo ver el que insertamos ahorita, que es el nodo 1, y ya no tiene anterior. ¿Ok? Apunta a nulo. Hay mejoras todavía de esta lista doble, donde hay listas dobles circulares. ¿Ok? Que la lista, tanto el nodo inicial como el nodo final están enlazados. O sea, circularmente uno puede viajar y estar dándole vueltas, por así decirlo, a esa lista, ¿no? En este caso, lo vamos a acotar hasta este punto, en donde tanto los nodos iniciales como los finales van a apuntar a nulo para saber que es el fin de la lista, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos probando que realmente está insertando. Vamos a ver si los está mostrando, que es lo que está en la línea 13 que está aquí, ¿no? En esta parte. Entonces, siguiente, mostrar. Dejar abrir la consola, la terminal, y ahí están los datos, ¿no? 1, 5, el 10, y ya el 10 apunta o apuntaría a nulo, ¿ok? Y ya termina la ejecución de nuestro programa, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte de el insertar al inicio. Si no, continuemos ahora con el insertar al final, ¿no? Que es muy parecido al insertar al inicio, pero en vez de utilizar el ancla inicio, vamos a utilizar el ancla final. Entonces, este insertar inicio lo voy a copiar como la estructura. Y en vez de que sea insertar inicio, va a ser insertar al final. ¿Ok? Obviamente, pues recibe lo mismo, recibe una lista ligada doble y recibe el dato a insertar. Y su validación, ¿no? Esa validación siempre iría ahí, de que si apunta nulo, quiere decir que es una lista que no tiene memoria, ¿no? ¿Qué hay que hacer para insertar al final? Obviamente, como es un insertar, tenemos que crear un nuevo nodo. Si la lista está vacía, pues ambas anclas apuntarían a ese nodo y incrementamos su cantidad y terminamos la ejecución. Acá es donde cambia. Estas 3 líneas de código son las líneas que hacen que se enlace el inicio. Entonces ahorita voy a hacer la manera gráfica, que lo más seguro es que también sean 3 pasos para enlazar al final o insertar al final. Teniendo en cuenta esta lista que ya tenemos con 2 nodos, insertar al final es insertar donde apunta mi ancla final. Mi ancla final, que está aquí, me dice que apunta a este nodo que es el nodo final. ¿Qué hay que hacer? O que ya se hizo en el código. Lo que ya se hizo es crear un nodo. A ver si puedo mover esto. Entonces lo voy a hacer más hacia acá. Hay que crear un nuevo nodo. Sabemos que ambos nodos, cuando se crean, apuntan a nulo. Puede ser que este apunte a nulo y que este también apunta a nulo, pero por acá. Y obviamente tienen pues, un dato, que es el dato entero que va a guardar. Es nulo, fíjate. Ese nuevo nodo, primero lo que hacemos es enlazarlo con su nodo final en este caso. ¿Dónde apunta el nodo final? Pues apunta a este nodo. Entonces, nuestro nuevo nodo en su campo anterior, en su flecha anterior, va a apuntar hacia ese nodo final. ¿Okay? El nodo final, que es el que tiene el 10, en su campo siguiente ya no va a apuntar a nulo. Va a apuntar hacia ese nuevo nodo que creamos.
Y si observan hasta ahí, ya está enlazado, ¿no? Están enlazados tanto el nuevo nodo como el nodo final. ¿Qué nos falta? Enlazar el ancla final, porque todavía el ancla final está enlazado al que era antes el nodo final. Entonces, hay que desenlazar ese nodo final para que apunte ahora hacia nuestro nuevo nodo que está ya al final, ¿no? Igual, fueron 3 pasos, ¿no? Me regreso al código. ¿Y qué hicimos? Que el nuevo nodo en su campo siguiente se queda nulo, pero en su campo anterior va a apuntar no al inicio, sino a donde está apuntando o donde está mi nodo final. Ya que hicimos eso, el nodo final, eliminar todo esto, el nodo final en su campo siguiente, que por ahora apunta nulo, va a apuntar hacia ese nuevo nodo que creamos. Una vez que ya están enlazados estos dos nodos, nuestro campo o nuestra ancla final apuntaría hacia ese nuevo nodo. ¿Ok? Y por último, incrementamos la cantidad de nodos en nuestro contador. Y así de simple. Si fijaron, fueron 3 pasos. Únicamente cambiamos las variables, que en vez de que sea el nodo inicio, sea el nodo final, ¿no? Vamos probando estos insertar. Entonces, se insertan estos. Podemos insertar al final. Y vamos a usarlos. Insertar al final. En la lista ligada doble. No sé, que inserte el 20. Lo voy a repetir unas 3 veces o 2 veces. Más que suficiente para hacer las pruebas. Y después invocamos de nuevo el mostrar para ver cómo quedó al final nuestra lista, ¿no? Ya probamos todas estas líneas que están aquí. Ya sabemos que sí está insertando al final y que sí está mostrando, ¿no? Le voy a quitar este breakpoint para que se quede justo aquí y después del mostrar empezar a ver si está funcionando realmente o si está insertando al final, ¿no? Voy a debuguear de nuevo. Ya está mi lista. Le voy a dar siguiente para que me muestre los datos que están ahí. Y vamos viendo, ¿no? Al final está el dato 10, ¿no? Ahí está. Entonces, insertar al final, insertaría el 20. Bueno, aquí se repetí, no cambié el valor, ¿no? Entonces, en su campo siguiente, aquí vemos que apunta nulo. Ahora, cuando yo ejecute esa línea, debería de, en su campo siguiente, tener un nodo con el valor de 20. Vamos a darle siguiente. Y ahora mi nodo final está apuntando 20. Y en su campo siguiente está apuntando a nulo. Si vieron, se modificó, ya el campo final ya no era el 10 o el 1, creo que era el final, sino ya era el 20. Si me voy al anterior, debería estar el anterior, que es el 10. Si me voy al anterior, va a estar el 5, y si me voy al anterior, está el 1. Ya vemos que ahí está el final de la lista, viéndolo de reversa, de final a inicio, ¿no? Entonces vamos a insertar el otro, que es otro 20. Incremento mi cantidad, mi nodo anterior va a ser el otro 20. Y si me voy otra vez de reversa, pues podemos ver los nodos que previamente estaban insertados, ¿no? Voy a darle ya en mostrar. Y vamos a ver que deben de estar los dos 20 al final, ¿no? Ya lo podemos ver en la impresión, ¿no? Esta era nuestra lista previa y estos 20 son los que se insertaron al final de esa lista, ¿no? Voy a modificarle para ver que no haya truco, de que sea otro valor. En vez de que sea 20, que sea el 30. Y únicamente lo que voy a hacer es ejecutarlo, ¿no? Para ver si nos imprime 20 y 30 al final.
Ya está, ¿no? 20 y 30 al final. Y ya nos imprime el nulo, que ahí es el fin de nuestra lista, ¿no? Dudas, preguntas aquí con estos insertar, tanto al inicio como al final. Si observaron, podemos ver que es muy eficiente insertar por ambos lados, tanto al inicio como al final, ¿no? Entonces, a veces sí lo mejor es utilizar una lista doble, dependiendo del caso que se requiera, ¿no? Lo más seguro es que cuando veamos para implementar una cola, vamos a utilizar una lista doble y para implementar una pila, utilicemos una lista simplemente ligada. Pero ya les daré detalles más en específico porque vamos a utilizar este, una de esas estructuras de datos para esas nuevas estructuras de datos como tanto pila como la cola, aunque ambas se pueden implementar en la lista ligada doble, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sino para hacer un pequeño break y ahorita hacer eliminar tanto el inicio como al final, que son un poco más como complejos, ¿no? Ok, todo bien, eso espero. Entonces, van a ser las 9:25, unos 15 minutos de un break para vernos a las 9:40. ¿De acuerdo? Entonces, voy a parar el compartir un rato para que no se consuma más la grabación, ¿no? Entonces les mando mensaje cuando estén listos para continuar con la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo?
Entonces, continuemos en donde estábamos, que era, o más bien ya habíamos hecho los insertar, tanto el inicio como el final, y nos quedan pendientes los eliminar. Para eliminar, pues habrá que tener obviamente sus consideraciones. Pero déjenme ver si tengo otro más pequeño, porque este ya se empezó a hacer un poco más complicado. Necesito uno con dos nodos, si no, ya me copio estos que están aquí. Para hacer como la simulación, ¿no? Excelente, están esos dos nodos. Este es el nodo final, que obviamente va a apuntar hacia nulo. Y el nodo final apunta a este nodo. Inicio y fin. Ok. Entonces, eliminar el inicio, pues es quitar el nodo que está apuntando donde está el ancla inicio. Entonces sería quitar ese, pero no simplemente pues quitarlo o liberar su memoria, porque si lo hiciéramos así hasta la brava, por así decirlo, pues nuestros enlaces quedaría bailando por ningún lado. Entonces debe ser algo ordenado, en donde no se pierdan esas referencias, tanto de la ancla como del ancla final y de la final, de la inicio y de la final, perdón, ¿no? Entonces, pues debe ser algo ordenado. Entonces, eliminar este nodo, no tendremos que ponerlo en un nodo temporal, porque lo tendremos que desenlazar y una vez desenlazado, se perdería como la referencia hacia su dirección de memoria. Por eso es que necesitamos un temporal que obviamente apunte a el nodo que tentativamente se va a eliminar. Ese nodo que tentativamente se va a eliminar, pues es el que está apuntando hacia donde apunta la ancla de inicio. ¿Okay? Entonces lo que hay que hacer es que creamos ese temporal que apunte hacia ese nodo. Una vez ya respaldado en ese temporal, nuestro inicio que apunta al nodo inicial va a apuntar a su campo siguiente. Entonces, inicio va a apuntar al nodo siguiente, que es este de acá. Ahí ya está desenlazado. Ya el nodo inicio ya no es el nodo inicio. Pero nuestro nodo siguiente al que apuntamos todavía tiene una referencia en su campo anterior hacia ese nodo. Entonces, lo que hay que hacer, una vez que ya se movió la ancla inicio hacia el siguiente nodo, el nodo anterior habrá que apuntarlo a nulo. Una vez hecho eso, nuestro nodo temporal, que ya está como desenlazado de la lista, ya lo podríamos ahora sí, pues totalmente eliminar, ¿no? Con free. Le voy a poner aquí como una cruz de que ese ya lo podríamos eliminar. Y obviamente, como desenlazamos un nodo, hay que decrementar nuestra cantidad, ¿no? Entonces, pues eliminaría esto, desaparecería la referencia, porque vamos a liberar con free, y únicamente quedaría, pues, un nodo, ¿no? Este nodo apuntando al nodo que quedó ahí, ¿no? Pero si observamos, si quisiéramos otra vez eliminar, pero en este caso teniendo este caso en específico, eliminar el nodo, pues sería lo mismo, otro nodo temporal. Ese nodo temporal apuntaría hacia donde apunta inicio, que es este nodo que tenemos aquí. Una vez que se hace eso, nuestra ancla inicio apunta a su campo siguiente, que en este caso su campo siguiente es nulo.
Entonces su campo siguiente apunta a nulo. Una vez hecho eso, se puede decir que ya está desenlazado y decrementamos nuestra cantidad a 0. Este nodo, pues obviamente va a desaparecer, porque lo vamos a liberar. Puedo seleccionar varios para que se elimine todo. Escribo el dato. Pero si vemos, quedó bailando el final. El final todavía tendría en ese punto la dirección donde estaba ese nodo que eliminamos. Entonces, ese es un caso especial. Cuando únicamente tengo un nodo o cuando después de eliminar mi lista queda vacía, tanto inicio como final deberían de apuntar a nulo. ¿Ok? Si observan, final quedó bailando. Va a pasar lo mismo cuando eliminemos al final. Final va a apuntar hacia su campo siguiente del nodo final, que es nulo, pero se va a quedar como medio ahí bailando inicio cuando tenemos únicamente cuando la lista se queda vacía, ¿no? Entonces es una condicional que tenemos que validar. ¿Okay? Entonces, le doy el control Z para, si es necesario otra vez, crear esa pequeña simulación, ¿no? Ok, hasta ahí estábamos, ¿no? Para eliminar necesitamos un temporal. ¿Va? Entonces, me voy al código y me voy a crear esa función que va a ser bool. De hecho, ya la tenemos, ¿no? Está más abajo, nada más hay que modificarla, está comentada. Entonces, está este bool de eliminar inicio. Déjenme ver hasta dónde está comentada. Está comentado hasta free. Ahorita lo revisamos esa parte. Entonces, eliminar al inicio. Este ya se llama lista ligada doble, y en bajo eliminar inicio. Recibe una lista ligada doble, mi variable también se llama lista ligada doble. Y aquí hay dos validaciones, la de siempre, que si es nulo, pues obviamente no podemos hacer nada cuando una lista ligada doble no tiene memoria, ¿no? La segunda validación es si es la lista ligada doble está vacía, imprimimos el mensaje de que está vacía y retornamos falso de que no pudimos eliminar nada. No podemos eliminar ningún nodo porque la lista no tiene nodos. Es la segunda validación, ¿no? Si no es ninguna de esas, quiere decir que al menos tiene un nodo. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente, como ya lo hicimos previamente en la lista simple, necesitamos un temporal que apunte al inicio. ¿Ok? Respaldamos en ese temporal y lo que hacemos es que, si me regreso a la simulación que hicimos, una vez respaldado, el nodo o la ancla inicial va a apuntar a donde apunta en su campo siguiente, ya sea el temporal o ya sea la misma ancla. Esto es donde apunta temporal y es donde está el inicio también apuntando. Lo tenemos que mover el ancla inicio a su campo siguiente, que es donde está el dis, que es esto de por acá. ¿Okay? Entonces, la lista ligada doble en su campo inicio va a apuntar hacia donde apunta temporal en su campo siguiente, o puede ser la lista doble en su campo inicio, lo voy a poner como comentario, o en su campo siguiente. En este punto, ambas están apuntando a donde mismo, tanto temporal en su campo siguiente como lista inicio en su campo siguiente. ¿Va? Lo puse temporal en su campo siguiente para que quede más corto el código, ¿no? Una vez reenlazado, que fue esto que hice, mover este puntero, que antes apuntaba al inicio, ahora va a apuntar a su campo siguiente del temporal. Lo que hay que hacer es, donde apunta ahora inicio, hacer que apunte esta variable o este puntero a nulo. ¿Ok? Entonces, donde apunta inicio, es la siguiente,
El siguiente paso. Lista doble, punto inicio. En su campo anterior va a ser igual a nulo. Entonces, una vez apuntado a nulo, este nodo, que es el que mantiene temporal, ya lo podemos liberar. ¿Qué es lo que está aquí? Liberamos el temporal lo ponemos a nulo, y la lista ligada doble en su contador de cantidad lo decrementamos. ¿Ok? Es como el caso cuando tenemos varios nodos. ¿Qué pasa ahora? Que lo voy a eliminar. Quede así. ¿Qué pasa ahora si queremos eliminar al inicio? Pues obviamente va a pasar lo mismo. Necesitamos un temporal que apunte al inicio. E inicio, ya sabemos que tiene que apuntar a donde apunta temporal en su campo siguiente, que en este caso apunta al 1. Entonces lo voy a direccionar hacia acá. Una vez direccionado, tenemos que decrementar. Eliminamos 1 y después hicimos otra eliminación que fue esta, ¿no? Se libera este nodo y vimos que queda bailando final. Entonces, si después de decrementar mi lista queda vacía, hay que decirle que final también apunte a nulo. Entonces, después de decrementar, si la lista quedó vacía, lista ligada doble quedó vacía, lo que hay que hacer es que la lista ligada doble en su campo final también apunte a nulo. Si no, final queda con una dirección no válida. Esa va a ser como la validación, ¿no? Bueno, vamos probando para ver si realmente está eliminando al inicio. Entonces, voy al main. Ya sabemos que esto funciona. Muestra sin ningún problema. Y vamos a eliminar al inicio. Entonces, invocamos eliminar inicio de nuestra lista ligada doble. Y vamos a mostrar de nuevo. Entonces, el mostrar lo tengo acá. Lo voy a copiar para mostrarlo. Y voy a poner el breakpoint aquí. Ya sabemos que todo lo anterior sí está funcionando, ¿no? Así que hay errores. Compilo como para que me muestre los errores aquí. C, main.c. Lista ligada a eliminar. Si que no existe, me falta el doble. Otra vez. A ver. Línea 164. Eso es lo que les comentamos de acá. Lo voy a volver a comentar. Vamos para que no me bote ese error y ahorita terminamos con esa función. Ahí está. Entonces, el debug. A ver. O sea, que le pique, porque quiero maximizar la ventana. Ahí está. Entonces, main, debuguear. Ok, ahí está nuestra lista, ¿no? Son todos esos elementos. Eliminar al inicio sería eliminar el dato 1. Voy a abrir la lista y al inicio está el dato 1. Le voy a dar eliminar inicio y dato 1 o la lista ya apunta al 5.
porque se eliminó sin ningún problema el dato 1, ¿no? Entonces, si vemos ese dato o ese nuevo dato, lo hago más grande, en su campo inicio apunta a 5 y en su campo anterior apunta a, pues, a nulo. Eso quiere decir que sí hizo el enlace, ¿no? Vamos a darle a mostrar. Ya, ahí sí ya podemos ver cómo queda nuestra lista, ¿no? Si está eliminando al inicio sin ningún problema. Vale. Vamos haciendo ahora, si no hay dudas o preguntas, haciendo el eliminar al final. Entonces, eliminar al final. Voy a copiar todo el código que elimina al inicio y únicamente modificar las secciones requeridas, ¿no? Listo, eliminar al final. Y vamos a simular de nuevo, eliminar al final, usando la lista que ya teníamos previamente. A ver, ¿dónde estábamos? Ahí está, ¿no? Eliminar al final, ahora es, pues, eliminar dónde está apuntando el nodo o el ancla final. Si nos vamos hacia acá, vemos que este es el nodo final. Entonces ya sabemos que necesitamos un temporal. Este temporal va a apuntar para tener el respaldo de ese nodo a eliminar. Una vez hecho el respaldo, este nodo, pues es el que tendremos que eliminar. Pero al eliminar su nodo anterior, que es este, deberá de apuntar ahora a nulo. Entonces, el nodo anterior, al final, que todavía está apuntando con esta flecha al nodo, va a apuntar a null. De hecho, mejor lo pongo acá. Va a apuntar a null. Una vez que apuntó a null, nuestro nodo final aún sigue apuntando al que previamente era el nodo final. ¿Qué vamos a hacer? Que apunte a donde apunta temporal en su campo anterior. Entonces, final lo vamos a enlazar a donde apunta temporal en su campo anterior. Y ya si vemos así, ya el nodo está desenlazado de la lista. El único que mantiene referencia hacia él es temporal. Una vez hecho eso, pues ya podemos liberar toda esa memoria para que quede así, ¿no? Y ahí viene el otro caso. Cuando queremos eliminar al final, teniendo un solo nodo. Entonces, aplicamos lo mismo. Temporal va a apuntar hacia ese nodo final. Una vez apuntado, ese nodo o en su campo anterior debería de apuntar a donde apunta el nodo final. Entonces, el nodo final apuntaría hacia su nodo anterior, que en este caso su nodo anterior es nulo. Entonces, el nodo final apunta a nulo, y una vez apuntado a nulo, podemos eliminar este nodo, pero veamos que igual no inicio se queda bailando. Entonces es la validación, se queda vacía, tanto inicio como final apuntarían a nulo. Entonces la cantidad, pues, tendría que decrementarse hasta que ya no tenemos ninguno y llegaría a cero, ¿no? Entonces, código. Ya tenemos nuestras validaciones, cuando no tiene memoria o cuando está vacía. ¿Qué hacemos? Creamos un temporal. Entonces, ahora el nodo final va a apuntar al campo anterior del nodo temporal. O sea, al que está en en la penúltima posición, ¿no? Una vez apuntado, el nodo final en su campo
anterior. Déjenme ver otra vez, ya me hice bolas de nuevo. Vamos a hacerlo paso a paso otra vez. Tenemos nuestro nodo temporal. Déjenme retorno a cómo estábamos. Falta que el temporal estaba acá. Esta temporal, este es mi temporal, es nodo final. Por acá. Entonces, apuntamos al nodo final. Entonces, temporal va a apuntarle una punta, el nodo final. Ya está apuntado. ¿Qué hicimos después? Que el nodo anterior al nodo final, en su campo siguiente, va a apuntar a nulo. Quise ponerlo acá. Una vez hecho eso, la ancla final apunta a temporal en su campo anterior. Okay. 2 pasos. El nodo final en su campo anterior apunta a nulo. Después, el nodo inicial, perdón, el nodo final apunta a temporal en su campo anterior. Es los 2 pasos que hicimos aquí, ¿no? El nodo final está apuntando a donde apunta temporal en su campo anterior, que es este nodo. Ya apuntado, ya podemos eliminar todo esto y decrementar la cantidad de nodos para que quede en 1. Entonces, pasa eso, liberamos y decrementamos la cantidad. Ya está. ¿Qué pasa si queda vacía? Ya vimos que tenemos que enlazar. Entonces, la lista doble en su campo inicio apunta a nulo, porque si no, queda bailando con una dirección que ya no es válida. Y creo que hasta ahí sería el eliminar. Vamos probando. Eliminar final. Después de este mostrar. Eliminar final. Mandamos la lista ligada. Y después mostramos de nuevo. Le pongo comentario que este es eliminar al final. Pues mostramos. Ya vimos que si elimina al inicio, entonces me voy a detener en esa línea que es la de mostrar. Vamos a debuggar. Y ahí está la lista, ¿no? Sí, primero, ahí está. Está la lista doble. Voy a mostrar porque aquí elimina el inicio, que es el del 1. Ya vemos que sí lo hace. Eliminar el inicio. Va a eliminar al final. Al final está el dato que tiene 30. Entonces, eliminar al final. Vamos a darle siguiente. Dice que final apunta a nada. Vamos a ver que nos imprime. Hubo un error de segmentación porque algo está pasando que no hicimos bien el enlace, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es debuggar más a paso para ver qué es lo que está pasando. Entonces voy a debuggar de nuevo. Entonces ahí en esos 2 pasos que hicimos hay un error de lógica. Mostrar y el eliminar. Me voy a meter a esa función y vamos a empezar a probar. No está if ni tampoco está vacía. Creamos un nodo temporal. Ese nodo temporal está apuntando el último dato, que es el de 30.
Y después lo que hacemos es que lista final, la lista en su campo final, en su campo anterior, apunte a nulo. Creo que esto está al revés. Primero tenemos que hacer que final apunte a su campo anterior, porque si nos aquí se pierde el enlace. Vamos a ver. Final en su campo anterior. Entonces la lista final en su campo anterior es nulo. Después final apunta al temporal. Si vemos el temporal en su campo anterior. En su campo anterior es nulo. Ok. A ver, dejen revisar. Siguiente anterior. Ya, es que aquí estamos modificando el temporal. Dije para... Creo que esta línea va al inicio. Primero movemos. Déjenme asegurar acá con el gráfico. Ahí está. Tenemos el temporal. Después, el final va a apuntar a su campo anterior. Sería esta línea. Final apunta a temporal en su campo anterior. Una vez apuntado, final, que está aquí, en su campo siguiente, apuntaría nulo. Final en su campo siguiente, apunta a nulo. Aquí estaba el problema, su campo anterior. Y ya lo que hacíamos era eliminar todo esto. Dejen probarlo. Voy a correrlo. Ya está. Si era sin problema. Esas dos líneas estaban al revés. Así está, o estaba en la lista antes de eliminar al final. El final es el dato 30. Y así queda nuestra lista. Y ven la capacidad de estrés. Queda de nuevo la lista. Vamos probando, vamos para que no me quede la duda de eliminar al final 2 veces. Entonces, según esto, primero elimina el 30 y después al final eliminaría el 20 para que me quede el 5 y el 10. Entonces, vamos a correr. Ya está. Y vamos, ya nomás queda el 5 y el 10. Ya empezó a eliminar los datos al final. Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte. Bueno, esto es eliminar. Lo que queda es esto que comenté, que es el liberar la lista ligada doble. Entonces, el free, voy a llamar lista ligada doble. Y si es nulo, pues quiere decir que no tiene memoria, no podemos liberar nada. Y lo que hacíamos en la lista ligada es ir nodo por nodo e irlo liberando, ¿no? ¿Cómo lo liberábamos? Invocábamos al eliminar inicio. Entonces, mientras la lista ligada doble no esté vacía, voy a invocar el lista ligada doble, eliminar al inicio. Entonces esto va a pasar por cada nodo, lo va a liberar y lo va a volver a reenlazar para estar eliminando cada nodo. Ya que pasó todo esto, mi lista queda vacía. Ambos anclas quedan apuntando a nulo y a lo que resta es liberar la memoria a la que está reservada la lista ligada que estamos recibiendo acá. Entonces acá en el main, ya cuando nos vamos a utilizar nada, pues liberamos con free. Free. Lista ligada doble free. Lista ligada y esto se lo asignamos a nuestra variable. Entonces, lista ligada doble. Ups.
es igual a este. Este me regresa o me debería de retornar null si fue liberada completamente, ¿no? Ya nada más para validar, voy a poner un debugger aquí para ver si realmente está liberando la memoria. Pues hasta este punto, mi lista debe tener únicamente pues, dos elementos, el 5 y 10, que es como se queda y nos muestra. Pues al liberarla, todo se libera, ya vimos que hay ahí un error, una excepción. Cuando liberamos, igual es en el mismo caso de eliminar inicio. De hecho, nos falta, a ver, voy a debuguear aquí para ver qué está pasando. Entonces, eliminar inicio. A ver, debug. Sí. ¿Cómo fue la lista? Todavía tiene los 5 elementos. Okay. Entonces, aquí en free, donde quiero validar eso, me meto hasta el while, elimina, ok, inicio temporal, que aquí todavía no pasa nada. A ver, continuar de nuevo. Aquí ya quedan 1. Creo que ahí es donde va a estar el problema. Lista ligada a inicio es igual a temporal en su campo siguiente, que es nulo. Lista ligada en su campo inicio, en su campo anterior es nulo, pero inicio aquí ya es nulo. Eso quiere decir que estamos accediendo a una dirección que ya es nulo, y por eso aquí trona, aquí va a tronar, ¿no? Ahí yo la excepción. Déjenme revisar bien ese caso en específico de cuando queda vacía. Entonces, inicio temporal en su campo siguiente es nulo. Aquí queda vacía. Entonces, lo que podemos hacer es que si aquí puedo mover esto para acá. A ver si esta condición va justo antes. Aquí me. Si al momento de desenlazar decrementamos y si en este justo momento mi lista queda vacía, hacemos esta parte, que final también apunte. Y esta parte, como ya está vacía, ya no tiene esta dirección. Entonces aquí else. Si no está vacía, quiere decir que todavía tiene dirección. Y hace esto que está aquí. ¿Va? Y ya lo demás, pues ya libera. Voy a probar de nuevo. A ver si lo corremos. Ok, si es eso. Ahí era esa condición. Que justo en esta parte, cuando temporal en su campo siguiente ya es nulo, que es el único nodo que queda, inicio se queda apuntando a nulo. Y lo que hacíamos acá, previamente, es validar si ya queda nulo, si ya queda vacía la lista, ya no podemos desenlazar toda esta parte, ¿no?
Dudas, preguntas hasta aquí con esto que hemos hecho de la lista doblemente ligada. ¿Qué horas son? 10:20. Va. ¿Cuántos de aquí van a querer que les revise su proyecto para ver si alcanzamos a ver el otro tema, si no dejamos pendiente la integración de esto con lo del mundial? Porque eso sí nos va a tomar otro poco más de tiempo, porque tenemos que crear el menú y tenemos que, ya que creamos el menú de las selecciones, habrá que hacer un buscar para buscar la selección que se encontró y después de eso invocar de nuevo a el menú de jugadores. Entonces yo creo que aquí dejamos este tema de la clase. Ya van 3 que dicen que quieren que los revise, entonces para tener al menos 10 minutos de revisión por cada uno de ellos y a completar, que tengo clases todavía a las 11. Dudas, preguntas hasta aquí. Todavía no hay actividad. La actividad se va a posponer hasta la próxima semana, ya que integremos la lista doble a la parte de la selección. ¿De acuerdo? Entonces, los que están para revisión son los que escribieron Daniel, Gustavo y Daniel. Igual, en ese orden les reviso. Ahorita creo el link donde les voy a ir pasando para irles revisando. Los demás que no necesitan revisión, si no tienen dudas o preguntas, nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ok, profe, gracias.